¿De qué relacionan concentraciones? ¿De qué? De cada uno de los que participan. ¿Está claro? Ok. Entonces, cuando se llega al equilibrio, podemos determinar esa constante. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es el coeficiente de actividad? El coeficiente de actividad relaciona básicamente las interacciones intermoleculares y electrostáticas que tienen, ¿qué cosa? Los componentes de la disolución. En este caso es el soluto y el solvente. ¿Ok? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo interactúan? Y esto lo determina el coeficiente de actividad. En soluciones que hay dos tipos de soluciones, las ideales y las reales. Cuando decimos soluciones ideales nos referimos a que todo es perfecto. ¿Sí? Todo es felicidad. ¿Sí o no? En la vida real no pasa eso. Entonces, cuando decimos que es una solución ideal, despreciamos o digamos, decimos que es insignificante y lo hacemos cero. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces no existen esas atracciones electrostáticas. ¿Ya? Por ende, cuando es una solución ideal, este coeficiente de actividad denotado por gamma es igual a 1. 1 cercano a 1, lo más cercano a 1, ¿no? Entonces, la actividad en una disolución o reacción, ¿sí? Está dado de esa forma. La actividad es igual a la concentración. Si esto es igual a 1, la actividad es directamente proporcional a la concentración, ¿sí? De los participantes en la reacción, en realidad. Entonces, ¿cuál es decirlo así, la fórmula o la constante que me determina esta concentración? La constante de equilibrio. ¿Sí? Porque la constante de equilibrio, ¿qué relaciona? La concentración de los reactantes respecto a los productos. ¿Sí? Y esto es directamente proporcional a la concentración final de la solución o disolución. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, para redondear la idea, la constante de equilibrio es directamente proporcional a la concentración que se tiene cuando la solución alcanza en el equilibrio en un estado ideal. Y en ese estado ideal, el coeficiente de actividad es igual a 1. ¿Está claro? Muy bien. En buena cuenta, ¿qué es el coeficiente de actividad? Es un resultado de las interacciones que resultan al mezclar ¿qué cosa? Un soluto con un solvente. Miren, en un primer momento yo tengo el soluto, tengo mi solvente, yo lo mezclo, ¿sí? Pasado un tiempo genera el equilibrio, queda estable. ¿Sí? Yo puedo determinar su constante de equilibrio, sí, sé el soluto que he agregado, sé cuánto de solvente tengo, puedo determinar sus concentraciones y dependiendo qué electrolito sea que voy a formar, puedo determinar eso. ¿Sí? Ustedes conocen dos tipos de electrolitos o dos tipos de sustancias, las ideales y las no ideales. Las ideales es todo perfecto, es el solvente puro prácticamente. ¿Estamos claros? Y las no ideales tienen un comportamiento que hay que considerar esas fuerzas electrostáticas, ¿sí? Ese coeficiente de actividad. Y para eso también se basa en el estudio de dos tipos de soluciones, ¿no? Electrolíticas y no electrolíticas. Las electrolíticas básicamente son las que conducen energía eléctrica y las no electrolíticas son las que no conducen energía eléctrica. El estudio del coeficiente de actividad básicamente se centra en el estudio de las soluciones electrolíticas. Dentro de las electrolíticas hay dos, las fuertes y las débiles. ¿Sí? ¿Está claro? Cuando se disocian totalmente, cuando se disocian parcialmente. Entonces, lo que vamos a ver es esto. ¿Cómo se disocia la presencia del soluto respecto al solvente? Ahora, nosotros decimos que una solución es muy diluida cuando se acerca a la idealidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay muy poca cantidad de soluto disuelta en un disolvente. Por ende, en ese caso, gamma, que es el coeficiente de actividad, es igual a 1. O sea, disoluciones muy diluidas, o puede ser disoluciones electrolíticas, no electrolíticas débiles, ¿sí? Muy diluidas, son cercanas a la idealidad. O sea, quiere decir que su gamma es igual a 1. Cuando la concentración del soluto es muy pequeño, se considera que la concentración es muy diluida. Una solución ideal, por tanto, el coeficiente de actividad es igual a 1. Y la actividad es directamente proporcional a la concentración del soluto. Si esto es 1, la actividad es igual a la concentración, ¿cierto? ¿Sí? Y por ende, ¿qué denota la concentración? El equilibrio. ¿Sí? Entonces, esto es directamente proporcional a la concentración. ¿Sí? Eso es lo que establece esta premisa de equilibrio.
Ahora, ¿cómo actúa esto? Yo tengo agua y tengo sal, ¿sí? ¿Por qué la sal se disuelve en el agua? Esa es la pregunta. Eso es lo que responde el coeficiente de actividad. ¿Por qué la sal se disuelve en el agua? ¿Por qué creen ustedes? Puede formar enlaces, ¿no? ¿Ah? Puede formar enlaces con el hidrógeno. ¿Pero por qué? Porque es... ¿Qué hace que eso sea así? ¿El agua qué característica tiene? Puede ser básico o ácido, dependiendo del... Ya, el agua es un anfótero, para empezar, ¿cierto? Ajá. ¿Y el hidrógeno de sodio qué es? Es un sólido. ¿Qué características tiene? Es iónico. Iónico. ¿Sí? Muy bien. ¿Pero qué características tiene el agua? ¿Formar puentes de hidrógeno? ¿Espaldar? Ah, ya. Al ser polar, tiene la capacidad de disolver a muchos compuestos que no se pueden disolver. Por ejemplo, la semana pasada hemos hecho lo de propiedades coligativas, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Vieron que cuando mezclamos alcohol con sal, se disolvió la sal? ¿Se fijaron? ¿Se disolvió la sal? No. En el alcohol. En el agua sí. ¿Por qué? Porque el agua es un solvente polar. Ajá. Y al ser polar tiene ¿qué? Densidad electrónica alta. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene dos pares de electrones para poder compartir. Y al tener eso le da la propiedad de disolver la gran mayoría de sustancias. Que no lo haría una sustancia apolar. ¿Está claro? ¿Sí? Esa es la gran diferencia. ¿Sí? ¿Está claro? Y eso calza perfecto porque el cloruro de sodio es una sustancia iónica que se solvata en solución. ¿Qué quiere decir que se solvata? Una interacción entre el soluto con el solvente que conduce a la estabilidad de las especies en la solución. También se puede referir a un estado solvatado donde el ion de la solución está en forma de complejo molecular. Entonces, el cloruro de sodio tiene la peculiaridad de solvatarse en disolución acuosa, o sea, se disocia con un solvente polar. Cuando decimos acuoso es polar, ¿sí? O sea, acuoso es agua, ¿sí? Se solvata en agua, en alcohol no se solvata. Pero el alcohol es polar a polar. ¿Tiene polaridad el alcohol? Ustedes han venido a estudiar orgánica. O vienen a estudiar orgánica, ¿no? No es polar el alcohol. Sí es polar por su grupo oxidativo. Claro que es polar. El alcohol, cualquier alcohol es polar. La polaridad la pierde a medida que su cadena va creciendo. Entonces sí es polar, por eso que una pequeña cantidad de sal sí se disuelve en el alcohol. Y es debido a eso que se ha variado su propiedad coligativa. Porque si no, no hubiera demorado tanto en secarlo, ¿cierto? Entonces, esa polaridad permite que una pequeña cantidad de cloruro de sodio se haya disuelto debido a la polaridad. ¿Está claro? Si no hubiera sido polar, no se disolvía nada. Igual hubiéramos evaporado el alcohol al mismo tiempo. Esa polaridad permite disolver ¿qué? Una pequeña cantidad. Y eso es lo que mide el coeficiente de actividad. Esa interrelación entre el solvente y el soluto. ¿Me entendieron? Y eso se debido básicamente a la polaridad que tiene. ¿Sí? La densidad electrónica. Este es más densamente electronegativo respecto a esos dos. Al ser más densamente electronegativo, lo arquea y esto lo deja cargado positivamente y esto positivamente y esto negativo. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan en su configuración electrónica el oxígeno, en su último nivel de energía tiene 6 electrones, forma 2 enlaces, uno con cada uno, y le sobran 4. Y tiene estos enlaces para compartirlos. ¿Está claro? Y eso, al tener más estos enlaces, es como que yo tenga plata. ¿Sí? ¿Sí? Digamos, él tiene más plata que todos. Quieren verlo así, ¿sí? Para comprar, para compartir. ¿Está claro? Entonces, para formar una solución tenemos que tener en cuenta dos cosas. ¿Qué necesitamos? Un soluto, y ese soluto puede ser sólido, líquido, gas. Necesitamos un solvente. Puede ser agua, puede ser cualquier otra sustancia, pero tenemos que evaluar qué cosa es su polaridad. Entonces, en función de la polaridad del solvente y el origen que venga del soluto, se genera la disolución o se genera el equilibrio. ¿Está claro? Y eso es lo que determina finalmente el coeficiente de actividad, esa interrelación. ¿Estamos claros? Entonces, el agua es una especie química que tiene 2 pares de electrones libres para compartir
y con sus enlaces de hidrógeno genera una polaridad, que es la densidad de carga, comportándose como un ligando. ¿Qué es un ligando? Es parte de un complejo, se forman complejos. ¿Sí? Especie química que forma complejos con el ion solvatado. ¿Quién es el ion solvatado? El cloruro de sodio y el sodio y el cloro. ¿Está claro? Entonces, ese es el principio de la disolución. ¿Ok? Ahora, ustedes recuerdan química general, ¿sí? Propiedades tabla de tabla periódica, ¿sí? Me imagino que no se acuerdan. ¿Qué es radio atómico? Es la distancia desde el centro hasta su nube electrónica de su electrón más lejano, ¿cierto? Esto se mide en picómetros. Si yo pierdo un electrón, mi radio se achica y se vuelve radio iónico, ¿cierto? Normalmente los elementos del grupo 1A y 2A de la tabla periódica son los que pierden electrones. Y al perder su radio, se vuelve radio iónico y se achica, ¿cierto? ¿Sí? Cuando se ioniza, se solvata. O sea, quiere decir que pierdas electrón. ¿Entienden? Porque venía de ser cloruro de sodio y ahora es sodio y cloro. ¿Sí? ¿Quién se llevó su electrón? El cloro. ¿Sí? O bueno, está ahí. En teoría está ahí, pero no se lleva nada, simplemente que es la atracción. En realidad los enlaces no existen, es una forma de explicar, digamos, cómo se enlazan, que se llaman las sustancias, ¿no? Porque todo es energía, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí o no? Todo es energía. Ustedes son energía. Bueno, unos más que otros, pero en fin. El potasio, igual, ¿no? De 196 picómetros se reduce a 152. Ahora, pasa lo contrario en el caso de los no metales, ¿no? En vez de perder, ellos ganan. Entonces, por ende, su radio atómico o radio iónico crece. ¿Está claro? Y eso tiene que ver directamente con la solvatación y el coeficiente de actividad. ¿Por qué? Miren, nosotros estamos acostumbrados a ver esta reacción de aquí, ¿sí? El cloruro de sodio medio pozo se ioniza como sodio y como cloro, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? Pero miren, ¿qué pasa? El ion sodio, ion solvatado, ¿qué pasa con el agua? El agua es un ligando que se ha hecho, ¿cierto? Forma un complejo. Y ese complejo permite que el sodio sea rodeado por 6 moléculas de agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como esto es una carga positiva y el agua es polar, ¿sí? Si se dan cuenta cómo interacciona con su densidad electrónica negativa respecto a la positiva. Lo opuesto pasa en el cloro. Si se dan cuenta, es cloro respecto al hidrógeno, ¿sí? Aquí es respecto al oxígeno. Y esa nueva esfera se considera un radio hidratado por radio solvatado. Y esto es el nuevo radio de hidratación que genera la molécula. ¿Está claro? ¿Sí? Y ahora, sodio más acuoso significa esto. Sodio más 6 moléculas de agua. Y cloro más 6 moléculas de agua. Porque entendamos que el agua es un ligando orgánico. ¿Sí? Es un anfótero que puede actuar como base y como ácido. ¿Sí o no? ¿Sí? Y realmente esto es lo que representa esto. Por ende, el agua es un ligando orgánico y tiene 2 pares de electrones para compartir. ¿Sí? Eso ya está claro. Están aquí y están aquí. Como un ácido de Lewis. ¿Qué es un ácido de Lewis? Básicamente un ácido de Lewis es una sustancia que tiene un ion metálico que ha perdido un electrón. Eso es un ácido de Lewis. ¿Ok? Formando un complejo de ion solvatado. Entonces, ¿para qué sirve esto? Ustedes han visto los procesos de ósmosis, ¿no? Tienen los cartuchos de ósmosis inversa. No sé si han visto, ¿no? Los que tienen equipo de ósmosis domiciliaria en casa. Bueno. Para abatir, ¿qué cosa? Minerales. ¿Qué es lo que ve el equipo de ósmosis? Es como que tuvieran un papel filtro, ¿no es cierto? ¿Qué papel filtro cuesta más? El más tupidito. ¿Sí? El más fino. ¿Por qué? Porque eso básicamente tiene que ver con el radio de hidratación de este complejo. Entonces, las sustancias que vienen en contaminación en el agua generan ¿qué cosa? Ligandos o complejos, ¿no? Sodio, arsénico, cloro. Entonces, para poder, digamos, tener una estructura de una membrana, la porosidad de la membrana tiene que ser más chica que este radio de solvatación. ¿Ya te entiendes? Para que pueda quedar atrapada. ¿Sí? ¿Está claro?
Entonces, eso es lo que hace. El radio es el que se debe tener en cuenta para el diseño de membranas en procesos de osmosis inversa, ya que tienen un radio mucho mayor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estudia el coeficiente de actividad, cómo relaciona. Entonces, a eso se llama radio de observación. Y esto genera una energía interna, ¿no? Una esfera interna, ¿sí? De reacciones, de atracciones intermoleculares, ¿sí? Electroquímicas. Deje ahí, señorita, su uniforme y siéntese a escuchar. Finalmente, también, una vez que forma el ligando o forma el complejo, lo que queda reacciona con otras moléculas que no han reaccionado con los iones, porque entendamos que esta es una solución diluida. O sea, quiere decir que hay pocos iones solvatados de cloro y sodio. ¿Está claro? Por eso el coeficiente de actividad es cercano a 1, porque es muy, muy, muy diluido. ¿Está claro? Eso es lo que estudia el coeficiente de actividad. Profe, y cuando dijo de la membrana, cuando miden el radio para que sea filtrado. Porque supuestamente esto es como, digamos, como una otra en la vida, ¿no? La bolita en el medio está agarrada de todo eso. Entonces, el radio ya no es este, ¿no? Sino es más grande. Entonces, este radio de ligando es lo que tienen que haber en la malla, ¿no? Si yo sé que es, digamos, vamos a poner que sea 2, de radio 2, yo tengo que poner una membrana que sea radio 1, para que atrape, ¿sí? ¿Entienden? Ahí queda atrapado y no pasa. Entonces, lo que queremos atrapar es el complejo o el sodio. El complejo El complejo. ¿Bien? Entonces, eso se ve así, ¿no? Ese es el radio hidratado, así se ve. Así es como se ioniza, o sea, eso de ahí es esto de aquí y es esto de aquí. Los tres significan lo mismo, esto y esto. Cuando ven ion cloro, significa que el ion cloro está atrapado con 6 ligandos de agua. ¿Sí? Pero hace interacción con ¿qué? Con los hidrógenos. Y en cambio el sodio hace interacción con oxígeno. ¿Me entienden? ¿Sí? Y eso estudia el coeficiente de actividad. Finalmente los radios se ven así, ¿no? ¿Sí? Miren la diferencia entre el radio iónico y el radio hidratado. ¿Cuál es mayor? El hidratado. ¿Sí? ¿Está claro? Eso finalmente lo que determina es tamaños de radio para ver coeficientes de actividad. Muy bien. Entonces vamos a la actividad del día de hoy. Lo que ustedes van a determinar es eso, pero experimentalmente. Para eso vamos a partir de una solución diluida, ¿sí? Y electrolítica débil. Si bien es cierto que el ácido acético es una solución electrolítica débil. ¿Por qué? Porque su constante de acidez, o también llamada constante de equilibrio, es muy, muy pequeña. ¿Por qué? Al ser débil, una pequeña cantidad, solamente una pequeña cantidad se disocia aquí y aquí, y la mayor parte sigue siendo eso. Por eso su constante de acidez es muy pequeña y tiende a la idealidad. ¿Qué usted señala? ¿Por qué? Son ya las 12 prácticamente. 11:30. O sea, está llegando una hora tarde. ¿Por qué, señorita? ¿Ah? ¿Cuál es su excusa? Que sea buena, porque si no, no va a ingresar. ¿Está claro, no? ¿Sí? Pásela. Entonces, esa constante, ¿sí?, es directamente proporcional a la relación de las concentraciones del ion acetato, ion hidrógeno y la concentración del ácido acético inicial. ¿Está claro? ¿Sí? Si estamos cerca de la idealidad, el coeficiente de actividad es igual a 1, ¿cierto? Eso lo dije, ¿cierto? ¿Sí? Por ende, si el coeficiente de la actividad es directamente proporcional a la concentración y el coeficiente de actividad es igual a 1, podemos decir que esto es directamente proporcional a esto. ¿Qué son estas las actividades? ¿Cierto? ¿De dónde viene esto? Me imagino que ya se marearon.
Ahí está. La actividad es directamente proporcional a la concentración y multiplicada por el coeficiente de actividad. Si esto es igual a 1, ¿qué relaciona la concentración? Esto. Esto es directamente proporcional a esto. Por eso que, ¿qué cosa? La concentración es igual a la actividad. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí, no? ¿Sí? Sencillo de entender. ¿Sí? ¿Qué es la actividad de cada uno, no? Miren, esto, supuestamente, la concentración es igual a la actividad, nosotros estamos escribiendo. ¿Bien? Esto, la actividad de AC- significa que es la actividad de el ion acetato. La actividad de A positivo, hidrógeno positivo es esto. Porque está es directamente proporcional a la concentración. Y la actividad de todo el ácido cítrico es esto, ¿cierto? ¿Pero a qué es igual la actividad? Coeficiente de actividad por la concentración, ¿no es lo mismo? Si esto es igual a 1, es directamente proporcional, ¿eh? Esto es lo que estoy escribiendo, ¿o no? ¿Sí? Muy bien. ¿Y a qué es igual también esto? Si yo lo reemplazo. ¿A qué? Los coeficientes estequiométricos de cada uno de ellos, ¿cierto? ¿Sí? Estoy ocupado. Tienen que esperar. ¿Qué más le digo? ¿Agua? Agüita. Ahí está. ¿Sí? Si yo reemplazo esto, ¿sí? Es el coeficiente de actividad de cada uno, ¿cierto? Gamma menos es el coeficiente de actividad de los aniones. Gamma más de los cationes. ¿Quién es gamma menos? ¿Qué aniones son aquí? Acetato. Acetato. Gamma más, hidrógeno. Concentración del acetato, concentración del hidrógeno, ¿cierto? ¿Y este qué es? Coeficiente de actividad del ácido cítrico que no se ha disociado por el del inicio. Respecto a su concentración, ¿cierto? ¿Sí? Si todo lo junto, esto es el de arriba, el de abajo es gamma más menos al cuadrado por la constante de actividad prima. ¿Está claro? Simplemente estoy, digamos, factorizando esto. Esto es esto, todo esto es todo esto y esto es todo esto. ¿Está claro? Muy bien, donde gamma más y gamma menos son los coeficientes de actividades de los iones. U es igual a este de aquí. Simplemente U denota el ácido acético. ¿Ya? Que no se ha disociado en una disolución diluida. El ácido no disociado se comporta idealmente, entonces tiende a la unidad. ¿Sí? Porque estamos hablando de una solución diluida. Y cuando una solución es diluida, el coeficiente de actividad tiende a 1 o es muy cercano a 1. ¿Ok? Entonces, si yo le aplico definiciones del logaritmo matemática, ¿sí? El logaritmo de esto que es igual a esto, ¿no es cierto? Si le aplico el logaritmo es eso, ¿no? ¿Sí? Y aquí el logaritmo, cuando yo tengo un logaritmo de un exponente, baja, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Esto de acá es esto de acá. ¿Sí? Menos esto de acá. ¿Sí? Simplemente estoy aplicando ¿qué? Propiedades del logaritmo. Finalmente, ¿esto a qué se parece? ¿Se acuerdan de la ecuación de Clay-Clapeyron que han graficado? ¿Sí? El logaritmo, la pendiente es ¿qué cosa? ¿Qué era la pendiente? El delta HD. ¿Sí? La entalpía ¿de qué? ¿De reacción? ¿Qué entalpía era? ¿Recuerdan? Bueno, era la entalpía, ¿ya? Hasta que se acuerdan. En fin, entonces, por otra parte, el electrolito débil, ¿sí? Como es un electrolito débil, en un principio está todo el electrolito. Después, cuando llega al equilibrio, se disocia una pequeña cantidad en hidrógeno, otra pequeña cantidad en ion acetato. Entonces, cuando se disocia, esta pequeña cantidad, cuando estamos en el equilibrio, ¿sí? X es lo que se le resta. Y eso es lo que se disocia. Y esto es muy pequeño respecto a esto. ¿Sí? Cuando han visto constantes de equilibrio, me imagino. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que X es igual a 1 menos alfa. ¿Pero qué es alfa? Alfa es el grado de disociación. Quiere decir la cantidad que se disocia respecto al total. Prácticamente viene a ser una fracción molar. ¿Sí? Una pequeña cantidad respecto a la concentración inicial. ¿Sí?
digamos, para que ustedes lo entiendan, si esto es 1, se disocia 0.01. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que queda? Si tengo 1 y se disocia 0.01, ¿cuánto queda? 0,09, ¿no? 0.9999. Eso es lo que se disocia. ¿Sí? Entonces, si yo sé que alfa es igual a x sobre c, puedo reescribir esto. X a que es igual. ¿Sí? Y alfa que finalmente es el grado de disociación. ¿Sí? ¿Cuánto se disocia? Entonces, reemplazo aquí. En mi ecuación es K'. K' era la concentración de cada uno de estos. ¿Sí? Si yo escribo esto, ¿cómo es? ¿Cuánto vale la concentración del acetato? Concentración por alfa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Aquí, ¿cuánto vale el hidrógeno? Concentración por alfa. Concentración por alfa, concentración por alfa es concentración al cuadrado por alfa al cuadrado, ¿sí o no? ¿Cuánto vale la disociación de esto, la concentración de esto? Sería concentración por 1 menos alfa. Concentración arriba, concentración abajo, se va. Abajo queda 1 menos alfa. ¿Sí? Muy bien. Simplemente es matemática, niños. Simplemente es matemática. Miren. Si yo quiero ver la constante de equilibrio, esto es igual a ¿qué? Concentración por alfa. Por esto es de qué? Del acetato. Y esto es concentración por alfa. Esto es del hidrógeno. Sobre ¿qué? Concentración por 1 menos alfa. ¿Se va? Se va. ¿Y esto qué queda? Concentración por alfa al cuadrado sobre 1 menos alfa. ¿No es lo que está bien? Simplemente he hecho eso. Y ya está. Y así tengo, así termina qué cosa? La constante prima. ¿Sí? Que básicamente es esto. El logaritmo de esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, también se puede tener lo siguiente, ¿no? Puedo expresar lo demás en función de esto, ¿sí? ¿Estamos claros? Reemplazo y expreso eso. ¿Sí? Experimentalmente puedo yo graficar esto, sí se puede graficar, pero tengo que tener en cuenta que C es la concentración y alfa es el grado de disociación que permite determinar a partir de las mediciones la conductividad por medio de la siguiente expresión. Este alfa, ¿qué cosa es? El grado de disociación. ¿Y cómo se determina? ¿O cómo yo lo puedo medir experimentalmente? A través de la medición de la conductividad eléctrica. ¿Por qué? Si una solución es concentrada, que estamos hablando de soluciones electrolíticas, ¿conduce o no la corriente eléctrica? ¿Una solución electrolítica conduce la corriente eléctrica? ¿Sí o no? Sí. A mayor concentración, mayor conducción. A menor concentración, menor conducción. Si yo mido la corriente eléctrica con el conductímetro, puedo determinar qué conductividad tiene. Y eso me es directamente proporcional a ¿qué? A la concentración. ¿Sí? Vamos a ponerlo así, para que ustedes entiendan. ¿Han visto Búsqueda Implacable? ¿Nunca han visto Búsqueda Implacable? Ah, creo que sí, ¿no? Bueno, ¿han visto a Homero Simpson cuando va a pescar? ¿Sí? ¿Han visto a Homero Simpson cuando va a pescar? Y tira una batería, tira creo. la batería al lago y se le electrocutan los peces. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasaría si ese lago tiene muy poquita sal? ¿Hubiera podido electrocutarlos? No. Pero ¿qué pasaría si le echo más sal? ¿Qué pasaría si Homero le hubiera tirado una cisterna de sal? Electrocutaría mucho más peces, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la conductividad está directamente relacionada con la cantidad de soluto. ¿Me dejo entender? Entonces, a mayor conductividad, mayor concentración. ¿Sí? Entonces, yo puedo ir midiendo la conductividad, que es una relación directamente proporcional con la concentración del soluto. ¿Y la concentración del soluto en qué se mide? En gramos. ¿Y los gramos yo los puedo pasar a moles? Se llamaría concentración molar. ¿Sí o no? Entonces, lo que ustedes van a medir experimentalmente es este triángulo E, que se denomina conductividad molar, de manera experimental, en una concentración de ácido cero. A sub 0 es la conductividad molar a disolución infinita. Quiere decir que es una conductividad que se ha medido en una solución muy diluida de ácido acético.
¿Entienden? O sea, lo más diluido que se puede llegar y se mide la conductividad es esto. Y si se dan cuenta, esta conductividad está en Siemens, centímetro cuadrado por mol, porque es conductividad polar. ¿Entienden? Conductividad molar. Lo que nosotros vamos a hacer es, ¿qué cosa? Determinar esto, lo dividimos entre esto y tenemos que el grado de disociación. Como sabemos la concentración de la cual vamos a partir, podemos hallar, ¿qué cosa? Todo lo demás. ¿Está claro? Y ahí está el dato. Ahora, hay otra forma también de determinar esto, ¿no? La ley de límite de Lieber-Haeckel, determinación de el coeficiente de actividad de lo que no está disociado, lo determina de la siguiente forma. A es es una constante, ¿ya? Esa constante está dada por una fórmula. Z más y Z menos significan las cargas que tienen los aniones y los cationes, ¿ya? Significan las cargas. Cuando se disocian generan cargas, ¿cierto? Dependiendo el elemento en el que tengan, ¿no? El sodio es 1, el calcio es más 2, el magnesio es más 2, el aluminio es más 3, el fierro es más 2, más 3, ¿cierto? Dependiendo, tiene una carga. ¿Está claro? A ver, para que entiendan. Cuando vemos una disolución acuosa, yo digo, se disocia esto. ¿Qué carga tiene esto? Más 1. ¿Qué carga tiene esto? Este es Z. Ya está, así de sencillo es. ¿Sí? ¿Cuál es Z? Menos 1, que es su carga, ¿no? O el estado de oxidación, como quieran verlo. ¿Sí? Esto es. Y esto de aquí, que se nota con view, son los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Muy bien, entonces podemos determinar eso. ¿Cómo? Podemos determinar eso por la constante, que va a depender de la sustancia con la que trabaje, las cargas y, ¿qué cosa? La raíz de la intensidad molar. ¿Qué es la intensidad molar? Es la cantidad de corriente que yo puedo transmitir a través de una solución. ¿Sí? A menor concentración, menor cantidad de energía. Mayor concentración, mayor cantidad de energía, ¿cierto? A ver, vamos a ponernos así. Vamos a tener que ir a torturarlos, ¿ya? Agarramos una batea, ¿sí? Con agua y meto sus pies ahí, ¿sí? Y les empiezo a pasar corriente. Cuando es con agua, pasará corriente, poquito, ¿sí? Pero si yo le echo sal, pero si les echo, pues, no sé, un puñadito de sal, ¿no? Después 2 puñaditos de sal. A medida que yo voy echándole más sal, ¿qué genero? Mayor cantidad de solutos, mayor concentración, por ende puedo pasar más corriente. Y eso lo determina la intensidad molar, que básicamente es la fuerza iónica del medio, por la presencia del soluto en la disolución. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces también está directamente relacionado con eso. Entonces A es toda esta fórmula. ¿Ya? A es toda esta constante, ¿ya? Que tiene que ver con el número de moles, la densidad, la constante de Bowman, epsilon, ¿sí? Y ahorita no recuerdo qué es eso, y la temperatura. Entonces yo puedo reescribir todo esto, porque la intensidad está dada directamente por la concentración y el grado de distorsión, ¿cierto? ¿Sí? Estas son fórmulas que están establecidas matemáticamente. La intensidad es un medio de la concentración por la constante de disociación. La constante de disociación, ¿cómo se halla? Es lo que yo voy a medir entre la concentración molar de la sustancia, que se ha obtenido infinitamente. Para cada sustancia, que es esta, ¿no? En el caso de ustedes, esta ya está definida, ¿no? Es la conductividad polar a disolución infinita, que es esto de aquí. Eso es lo que ustedes van a hallar en función de la concentración de cada solución que van a preparar. Y determinan eso, ¿ya? Experimentalmente, ¿cómo pasa? Bueno, finalmente tienen que determinar eso y graficarlo. ¿Ya? Miren, ¿qué van a hacer? Van a preparar soluciones de 1 molar, 0,2, 0,1, 0,05 y 0,025. ¿Está claro?
y vamos a determinar, yo quiero que preparen esto, en realidad no lo van a preparar así, porque va a haber ciertos grados de error, y eso lo vamos a determinar. Ya esas concentraciones, a esas soluciones, vamos a medir la conductividad eléctrica, o sea, el triangulito M. Y ustedes lo van a dividir ¿qué? Entre el triangulito 0. Pero ojo, tienen que convertirlos, porque finalmente, miren las unidades, ¿no? Lo que ustedes van a determinar qué cosa es. ¿Y esto qué unidades tienen? ¿Sí? Hay una diferencia. Tienen que convertir. Y una vez que lo conviertan, hallan el grado de disociación. Y teniendo el grado de disociación pueden hallar X. ¿Está claro? Porque tienen la concentración. ¿Cuál es la concentración que están midiendo? En cada solución es 1, 0,2, 0,1, 0,25. Esa es la concentración de la cual van a partir. ¿Está claro? Al mezclarlo con agua, ¿qué cosa? Se disocia. Y ese grado de disociación depende básicamente ¿de qué? De la medida de la conductividad eléctrica. ¿Sí? ¿Está claro? Y eso es lo que nosotros vamos a determinar. Experimentalmente vamos a medir esto, que es es indirectamente ¿qué cosa? Determinar el grado de disociación que tiene esto respecto a esto. ¿Cuánto se disocia? Si se disociara todo, la conductividad sería alta. Pero como no se disocia todo, la conductividad es baja. Y a medida que yo voy, ¿qué cosa? Disminuyendo la concentración, ese valor debe disminuir, porque es más diluido. ¿Ok? Entonces, y después hallan alfa, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya saben cómo se halla alfa, ¿no? Es triangulito M sobre triangulito de sub-0. Lo único que tienen que hacer es, ¿qué cosa? Preparar sus soluciones que se acerquen lo más cercano a esto, y eso lo vamos a comprobar titulando. Después vamos a medir la conductividad, esos datos se los voy a dar, ustedes tienen que hallar esto y esto. Porque alfa, ¿qué es igual? Alfa es igual a esto entre sub-0. Y sub-0 lo tiene. Simplemente que tienen que transformar las unidades, nada más. ¿Sí? Y con eso, ¿qué cosa van a hallar? Eso, ¿no? ¿Tienen esto? ¿Tienen la concentración? Sí. ¿De cada uno tienen? Sí. ¿Tienen alfa? Sí, sí, sí. ¿Estamos claros? K sub C se halla concentración alfa al cuadrado sobre 1 menos alfa, ¿sí? ¿Está claro? Y determinan eso y grafican, pues, ¿no? Tienen que graficar qué es esto. K sub C, ¿no es cierto? ¿Y qué van a determinar? Alfa. Con eso van a hallar qué cosa. Este valor de aquí, que es el que quiero que determine, que es básicamente la pendiente. ¿Ya? Tienen que graficar eso. ¿Sí? Grafican esto y van a hallar la pendiente. Una vez que hayan la pendiente, determinan cada de esos valores. Y determinando esos valores podemos hallar el error experimental. El error experimental y van a determinar qué cosa. Los coeficientes de actividad. Sencillo en realidad. Muy bien, ahora lo que tienen que hacer para empezar es decirme cuántos ml necesitamos medir de ácido acético glacial de aquí para preparar esas soluciones. Aquí hay ácido acético glacial, ustedes tienen que hacer el cálculo matemático para preparar 100 ml a 0,1 molar. ¿Sí? Estamos aquí, ¿no? Una vez que cruzan hasta 100, empiezan las diluciones. 1 molar, de acá 0,2, y acá sacan 0,1, de acá sacan 0,5 y de acá sacan 0,025. Pero ojo, primero tienen que enrasar, ¿no? Preparan la solución 1 molar, una vez que está hasta acá, recién sacan y pasan acá, enrasan hasta acá y van sacando, van sacando, van sacando. Lo que ustedes tienen que hacer es el cálculo para ver cuántos mililitros necesitamos de solución. Bueno, ¿cuánto necesito extraer de aquí para preparar 1 molar? Y de aquí, ¿cuánto necesito extraer para preparar 0,2? De aquí, ¿cuánto necesito extraer para preparar 0,1? Y de aquí, ¿cuánto necesito para preparar 0,05? Y de aquí, 0,025. ¿Ya? Ok, los cálculos háganlos y lo hacen, ¿no? Y también tengo el volumen que voy a titular, que son, de todos va a ser 10 ml. Y van a ver el gasto.
la normalidad por el volumen, vamos a hallar la normalidad real. Y esa normalidad real le vamos a medir la conductividad real. ¿Sí? Y con eso tienen que hallar su constante de disociación y por ende K sub C y por ende su coeficiente de disociación. ¿Ven? Una nota más arriba. 7 ml clavado. ¿Sí? No lo boten. ¿Ya está? 7 ml. Ahora va a depender de lo que esté midiendo su compañero, que estará bien medido, no 10 ml. Confiaremos. A ver, una cosa que yo ya lo hubiera jalado ya, pero nunca, señorita, se mide así. Siempre uno tiene que buscar su comodidad. Uno, si es pequeño, uno tiene que levantar y poder ver así, no estar así. Así nunca se mide. ¿Sí? Siempre uno tiene que buscar a qué altura está, ¿no? Lo más referente o plano. ¿Por cuánto hemos gastado? 7 ml. ¿Cuánto sale? 6.615, ¿sí? Y eso lo divide entre el volumen que ha titulado. ¿Cuánto ha titulado? 10 pesos. ¿Cuánto sale? 0,6, 10, 15. ¿Sí? Eso quiere decir que no sabe preparar soluciones, ¿no?